Hola, humanidad. Hay temas que son de vital importancia para la humanidad en su conjunto. Y así, a todos en algún momento dado se nos ha hablado de un proceso de civilización. Y todos ustedes y yo, desde pequeños, uno empieza a preguntarse, ¿qué es eso del proceso de civilización? Y si uno habla de proceso, pues entiende que hay como unas fases, como unas etapas, como que primero es algo y después es algo. Entonces, desde ese aspecto, uno podría decir que parte del proceso de civilización ha sido la desaparición de la esclavitud, entre comillas, hoy en la humanidad, por lo menos en lo institucional planetario. Y muchas cosas más. Así podríamos decir que el valor de la universalización, por lo menos como posibilidad de una educación universitaria para el conjunto del género humano, es un resultado del proceso de civilización. Y así la civilización se nos vuelve muy cercana. Civilizar significa beneficiar al miembro de nuestra especie que forma parte de ese proceso en su momento. Si no hay un beneficio para ese miembro de especie, la civilización no está cumpliendo con él. Entonces, como proceso de civilización podemos observar elementos que nos llevan a definir de qué trata. Uno, implica unas fases, unas etapas. Dos, tiene que implicar unas acciones. Tres, necesariamente conlleva sentidos y objetivos. Y cuatro, debe haber un tema. Indispensablemente tiene que haber un eje conductor. Entonces, tomemos como ejemplo dentro del proceso de civilización la producción agrícola, por decir. Proceso de civilización tiene que llevarnos a que la producción agrícola cumpla con la plena cobertura de la necesidad alimentaria en esta área de toda la especie humana. Si esto no se ha dado, significa que el proceso de civilización en este sentido no ha servido, o no se ejerce, o no se ha institucionalizado. Y ahí viene nuevamente el problema que hemos venido tratando. Las instituciones no han asumido el proceso de civilización, no asumen la experiencia histórica, no asumen las personas mejor capacitadas para dar respuestas a las necesidades sociales porque están alienadas dentro de sí mismas, alejándose cada día más de una verdadera respuesta a la humanidad. Y así llegamos a la conclusión que tenemos que hacernos defensores del proceso de civilización. Es indispensable para el bien de la humanidad que defendamos el proceso de civilización. Y el proceso de civilización es de la humanidad, no es de una de sus partes. Y este es el principal principio que todos debemos tener en cuenta. La humanidad en su conjunto es propietaria y detentadora de su propio proceso de civilización. Por tanto, en cualquier lugar donde exista un individuo humano, ha de responderle a ese individuo humano el proceso de civilización mediante la sociedad de la cual es parte ese individuo humano. No es tan complejo. Ese individuo humano necesita una salud si se enferma. Necesita una prevención para su sanidad física. Necesita una alimentación. Necesita una casa para vivir. Son cosas, podríamos decir, elementales, mínimas, mínimas, que la humanidad como organización, a modo institucional, no ha podido responderle a sus miembros. Entonces, ¿la humanidad está equivocada? ¿El proceso de civilización se desvió? No, se desviaron las instituciones que supuestamente representan la etapa más alta
del proceso de civilización. Y se desviaron, ¿por qué? Porque no asumen la verdad del proceso de civilización. El proceso de civilización tiene que llevarnos al pleno empleo, a la plena alimentación, a la plena educación, a la plena salud, a la plena cobertura de vivienda, al pleno trabajo. En síntesis, podríamos decir, darle la oportunidad a todos los individuos de la especie humana de lograr ser felices ellos mismos y hacer felices a sus entornos mediante sus propias acciones. Entonces el proceso de civilización no es un concepto lejano, no es un concepto en sí mismo, es un valor fundamental del humanismo en el cual se construye día a día un mejor estar por todos los miembros de la especie para ella misma. Hasta pronto, mamá.